Y le doy rápidamente el paso a Juan Labraga, que bueno, como no merece presentación, la verdad que no voy a leer todos los currículum de todos, porque creo que nos conocemos acá, pero Juan es el director de la asesoría de política comercial del Ministerio de Economía, un experto en estos temas que además lleva más de un periodo de gobierno en este cargo, que eso creo que habla bien, no solo de él, sino también de los gobernantes que así lo definieron. Así que excelente tenerte, Juan. Te dejo a vos. Bueno, muchas gracias, Nacho. Buen día para todas y para todos. Em, bueno, en este seminario tan prestigioso me tocó un poco un tema bastante amplio, ¿no? De hablar de las relaciones económico-comerciales entre el Mercosur y la región del Asia-Pacífico, ¿no? Y ASEAN ampliada, si quieren, podemos titularlo. Y bueno, claramente algún lugar común para empezar antes de ir a los países concretos, las regiones se han transformado en regiones muy complementarias, sumamente complementarias y con relaciones comerciales crecientes, aunque aún están lejos de sus niveles potenciales, ¿no? De sus niveles potenciales. Bueno, y voy a comenzar, como no podía ser de otra manera, por el vínculo económico-comercial que tenemos todos los países del Mercosur con la relación con China, ¿no? Con la relación con China, el principal socio comercial o segundo de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay por su situación particular que tiene a uno de sus principales socios comerciales a Uruguay vendiéndonos soja, o sea que también tiene un gran vínculo comercial por ahí con China. Bueno, para situar la relación, podemos decir que en el año 2012 Brasil se transforma en el primer miembro de país de Latinoamérica en firmar una asociación estratégica integral con China, ¿no? Eso se concreta en el año 2012. En el 2014 es Argentina quien llega al nivel de asociación estratégica integral, y el año pasado Uruguay da ese paso y nos transformamos en socios estratégicos integrales con China. O sea que al día de hoy tenemos tres miembros del Mercosur que somos socios estratégicos integrales de China. Pareceríamos estar prontos para dar un paso adicional. A eso le sumamos que en agosto de este año, por impulso de Uruguay, se logró realizar la séptima reunión del mecanismo de diálogo entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y China, ¿no? En ese mecanismo de diálogo, China nos propuso una agenda de fortalecimiento del mecanismo de diálogo, que tiene varios pasos ahí por cuestiones obvias y que estamos en negociación. No puedo detallar los pasos, pero tiene una hoja de ruta y un cronograma más interesante, y pretende dinamizar el vínculo del diálogo, ¿no? Propone realizar reuniones anuales o bianuales. China ha hecho esa propuesta, el Mercosur todavía no hemos respondido, y también está propuesto realizar la octava reunión del mecanismo de diálogo en el año 2025. Nunca ha sucedido que en 2 años seguidos hayamos tenido reunión del mecanismo de diálogo. Esto no quiere decir que vaya a suceder, pero es una propuesta que nos está haciendo la contraparte china, y que, bueno, hay que contestar, y desde Uruguay estamos buscando tener una respuesta para darle a la contraparte china en la mayor brevedad posible. De forma paralela, ustedes sabrán, y es todo muy público y notorio, Uruguay realizó un estudio de factibilidad de un tratado de libre comercio entre Uruguay y China. Se realizó en forma conjunta el estudio, y el estudio terminó satisfactoriamente, ¿no? Es decir, se usaron modelos estándar, que hoy vamos a ver cuestiones más complejas incluso, creo, sobre otros acuerdos, y dio que era beneficioso tanto para Uruguay como para China. Por supuesto, lo más beneficioso es negociarlo como Mercosur.
en su conjunto, tiene efectos mayores en materia de eficiencia económica y de reasignación de recursos y por tanto da más ganancias y ante esa alternativa se ha optado por intentar ir en el proceso de negociarlo con el Mercosur en su conjunto. Creo también es público que esa es una opción preferencial que nos ha dado China, que de Uruguay claramente es lo más beneficioso. Las dudas que tenemos de Uruguay siempre es los tiempos que esto implicaría, pero bueno, estamos aprendiendo a tener paciencia de a poco y vamos a ver, en el último año el presidente Lula ha tenido una visita a Uruguay y una visita a China donde se ha comprometido en trabajar en algún tipo de acuerdo comercial. En este sentido, veremos cómo evolucionan las circunstancias. Voy a ser breve, si quieren después con las preguntas vuelvo porque hay muchos países para hablar, ¿no? Pasando a la India, ¿no? Con la India, en 2003 el Mercosur firma un acuerdo marco de comercio e inversiones en el año 2003 y en ese contexto, en el año 2004, se firma un acuerdo preferencial y los anexos con las desgravaciones de productos puntuales y márgenes de preferencia fija que otorgan cada país están en el año 2005 se ponen en vigencia, ¿no? Es un acuerdo muy chiquito de acuerdos de preferencia fija, pero es un primer paso, ¿no? Un primer paso que está dado en estos 20 años de vigencia. Uruguay tiene 18 operaciones de comercio exterior. Eso es para que vean el tamaño de la criatura. Es muy chiquito, pero hay 18 certificados de origen tramitados para utilizar las preferencias de este acuerdo. Bueno, desde el 2005 para acá, y acá llega la embajadora Zucasi, en reiteradas oportunidades se ha tratado de profundizar este acuerdo. Y bueno, y ahí quizás lo que pasó, y con el diario del lunes es fácil visualizar el problema, hubo épocas en que de un lado de la India se estaba más maximalista, o del otro lado del Mercosur decíamos solo queremos acuerdos de libre comercio, lo que incluye a Uruguay en el mea culpa, y bueno, nunca tuvimos nada, ¿no? Quizás sea momento de decir, bueno, profundicemos este acuerdo en alguna dirección, pero vamos a dar un paso adicional, sin ir más lejos, por ejemplo, en el contexto de la invasión de Rusia a Ucrania. India tuvo algunos problemas de abastecimiento de algún producto puntual de aceite y quería incluir el aceite en el acuerdo. Y ahí entramos en la lógica que a veces perjudica a Uruguay, pero a veces Uruguay también ejerce su poder de veto, que el aceite que quería India era argentino. ¿Y qué ganamos los otros tres países? Argentina nunca es el que quiere negociar otras cosas, entonces, permítanme las comillas, lo vetamos los otros, ¿no? Es decir, bueno, muchas veces somos vetados, pero muchas veces también vetamos equilibrios malos, dirán algunos, pero bueno, esas cosas suceden. Toda la oportunidad para profundizar. Con India, en todo caso, existe el acuerdo marco, existen todas las posibilidades entonces de acordar flexibilidades, bilateralidades, etcétera, lo que se llegue a un acuerdo. Japón. Japón en abril de este año hubo la quinta reunión para fortalecer el relacionamiento económico Mercosur-Japón. Y Japón es un anhelo, creo que de uno de los pocos con consenso en el Mercosur, de que queremos un acuerdo comercial con Japón, ¿no? En su momento un tratado de libre comercio, pero queremos un acuerdo comercial con Japón. Japón quiere fortalecer el relacionamiento económico Mercosur, Japón, pero por cuestiones de política doméstica tiene que ir dando pasos más cuidadosos y de forma más sutil. La idea era llegar a algún tipo de acuerdo o compromiso para la cumbre de la semana que viene, del G20,
pero no va a suceder. Y en este caso, el ambicioso fue el Mercosur, ¿no? Es decir, lo que se podía acordar no era una declaración y poca cosa más, pero bueno, con Japón estaría todo dado para fortalecer el relacionamiento. Otra vez hay que buscar cómo. A través de un tratado de libre comercio no parece estar disponible en el corto plazo, ¿no? Y no por cuestiones Mercosur en este caso. Bueno, entramos en un universo más difícil, que por eso cité a Valeria, que es el caso de Corea. Con Corea, porque acá Ignacio me acaba de decir que pasé varias administraciones y pasé muchísimas, ¿no? Pero uno de mis primeros trabajos en el Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2006 fue ir a Corea a hacer el estudio de factibilidad de un TLC Mercosur-Corea, con un modelo de equilibrio general computable de aquella época, etcétera, etcétera. Y se hizo en el año 2006, ¿no? Hace 20 años. Bueno, eso quedó en stand-by por razones geopolíticas y en mayo de 2018 finalmente se lanzan las negociaciones para un tratado de libre comercio con Corea, ¿no? Es decir, tuvieron que pasar 12 años desde el estudio de factibilidad y muchas cuestiones políticas, pero 12 años tuvieron que pasar desde que se realiza el estudio de factibilidad hasta que se lanzan esas negociaciones. Se realizan 6 rondas de negociaciones, las primeras estándar y las últimas, ya se imaginarán, pandemia mediante, virtuales, y virtuales implica que en alguna de las dos regiones eran las 12 de la noche y en el otro lado eran las 12 del mediodía, con esas complejidades, si quieren, muy específicas de que la ronda de negociación tenía que durar pocas horas para que la contraparte negociadora no se duerma sencillamente, ¿no? Entonces, pero bueno, se hizo esos desafíos y la negociación con Corea lo que muestra también es las complejidades de los ciclos políticos. Las complejidades de los ciclos políticos, uno desde la abstracción diría, bueno, o alguien ha dicho, algún alumno alguna vez, que bueno que los ciclos políticos de los países del Mercosur, si fueran en un mismo año, facilitarían las cosas. Yo no lo tengo tan claro porque después entran muchas cuestiones en juego, pero sí en la negociación con Corea, por ejemplo, lo que pasó es que cambió la administración gobernante en Argentina y Argentina pidió retirarse de la negociación en bienes, ¿no? Es decir, no vetaba la negociación, que la negociación continúe, pero había que retirar a Argentina de la negociación de bienes. Acá hay gente que sabe demasiado, fíjense en que eso no es trivial, porque Argentina tiene que dejar de participar en bienes, en origen, en TBT, en SPS, en medidas de defensa comercial, pero participan jefes negociadores, donde a su vez no se debería enterar mucho cómo está la negociación en otras cosas, ¿no? Bueno, eso enlenteció mucho el proceso. Por ejemplo, llevó a que Corea nos plantee, pero si son una unión aduanera, ¿cómo hay un país que no va a participar en bienes? Y ahí uno tiene que explicar, bueno, nos llamamos unión aduanera, pero no somos unión aduanera, etcétera, etcétera. Todo eso a las 2 de la mañana, más cansador aún, pero bueno, uno lo explica sin problema. Y al año Argentina dice, quiero volver a la negociación de bienes. Quiero volver a la negociación de bienes. Entonces Corea se pone contento y Argentina vuelve a la negociación de bienes. Paralelamente, lo que pasa con estos mercados, y típicamente con Corea y con Japón, el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias, no se pudo ni siquiera acordar un texto base con el cual trabajar, ¿no? Y esto es porque vamos a hablar seguramente y se termina haciendo mucha crítica al Mercosur y a nosotros. Es un tema extremadamente sensible con los países del sudeste asiático, ¿no? Es decir, con Corea no se logró
un texto base, que uno cuando pone un texto base pone la OMC más algo más, eventualmente, más cuando va a hablar de requisitos técnicos o medidas sanitarias y fitosanitarias, y no tuvimos ni el OK de trabajar en un texto base de SPS OMC, no OMC Plus, OMC. Me dirán, estrategia de negociación, etcétera, por H, por B, negociar por Zoom, tiene esas cosas que uno no puede tomarse un café y ver cuál es la traba de fondo que está sucediendo, pero bueno, esa era la situación. Ante esa situación entramos en los eternos problemas de la negociación, ¿no? Lo que decidió el Mercosur es que quiere ver un gesto en SPS antes de volver a negociar con Corea. Y como saben que yo soy bastante transparente, también ese gesto que quiere ver el Mercosur en medidas sanitarias y fitosanitarias se basa en que Brasil definió que Corea no es prioridad para Brasil. El problema del huevo y la gallina. ¿Cuál es el problema si Corea o Brasil? Bueno, son dos grandes que están uno pidiendo ver algo en materia de disciplinas en medidas sanitarias y fitosanitarias, y el otro pidiendo ver un Mercosur más serio, ¿no? Argentina se fue, Argentina vino, Argentina, etcétera, queriendo ver una oferta. Conclusión, el proceso está en stand-by. Todos sabrán que los procesos nunca mueren, sino quedan en el freezer. Y ahí estamos al día de hoy con Corea. Como voy con highlights, ¿no? Titulares de diario, porque para no aburrirlos. Indonesia. Indonesia era un proceso que Uruguay impulsó mucho, y en diciembre del 2021 se lanzan las negociaciones para un acuerdo de libre comercio Mercosur-Indonesia. Al día de hoy no se han realizado rondas de negociación, ni está previsto que se realice. El acuerdo político fue lanzar el proceso y después vemos, o lanzar el proceso y no convoques rondas. Ese fue el acuerdo político, se ha cumplido, las negociaciones están lanzadas, Indonesia cada tanto nos consulta cuando hacemos la ronda cero de negociación. Por ahora, quien ejerza la presidencia del Mercosur no tiene respuesta para ver cuándo se realizará la primera ronda de negociación. Bueno, pasemos a cosas más optimistas. Mercosur, Singapur, y acá sí está la autora intelectual del asunto, que yo la peleé un poco al principio, que no creía, pero bueno. En el 2018 se lanzan las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio Mercosur-Singapur. Ahí, en 6 rondas de negociación, ustedes dirán por Singapur, pero también por Mercosur, cuyas últimas rondas también son virtuales, y ahí va la modalidad no hacia la sustancia, si me permiten la expresión, cuando hay voluntad de cerrar, y cambio del gobierno brasileño mediante, que implica ciertos acuerdos que estaban alcanzados, volver a negociar, por ejemplo, compras públicas y propiedad intelectual, se vuelven a renegociar prácticamente de cero, si me permiten la expresión, por las reservas horizontales que incluye Brasil, no porque cambie sustantivamente los textos. Se llega a un acuerdo, y en diciembre del 2023 se firma el Tratado de Libre Comercio Mercosur-Singapur. Y es un acuerdo de última generación, ¿no? Tiene inversiones, tiene servicios, tiene compras públicas, tiene comercio electrónico, ¿no? Tiene todas las disciplinas. Se firma ese acuerdo en diciembre del 2023. Está en el proceso de traducción, que está finalizando, y hay que remitirlo al Parlamento. Anécdota mediante, en el proceso de traducción
el Mercosur decidió utilizar los recursos que tiene, utilizar la Secretaría del Mercosur, se realizó una licitación y las traducciones que volvieron al español y al portugués, créanme que cualquier IA hubiera hecho una traducción mucho más pertinente y eso, y eso ha demorado un poco el proceso de remitir los textos al Parlamento. Por ejemplo, las bebidas espirituosas, que sabrán su término en inglés, los traductores nos pusieron los espíritus. Y bueno, uno no puede remitir al Parlamento disciplinas con respecto a los espíritus. Los parlamentos son creativos, pero hay un límite. Bueno, sigo, ¿no? La importancia de contratar traductores que tengan alguna experiencia en comercio, ¿no? Sería la lección. Bueno, con Vietnam. Con Vietnam en el 2023, Vietnam le propuso al Mercosur negociar un tratado de libre comercio. Y nos está solicitando respuesta. Esto se debe a que en el 2020 se aprobaron los términos de referencia del acuerdo de libre comercio Mercosur-Vietnam y está listo para lanzar negociaciones, ¿no? Vietnam simplemente nos está preguntando cuándo, dónde, cómo. No hay respuesta. Uruguay, en toda reunión del Grupo de Mercado Común, recuerda que le debemos una respuesta a Vietnam y bueno, se la tendremos que dar en algún momento. Una no respuesta es una respuesta. Después tengo Bangladesh, que en este primer semestre del 2024, no sé si por el fanatismo por la selección argentina o por algún otro motivo, pero en este primer semestre del 2024 le propuso al Mercosur negociar un tratado de libre comercio, ¿no? Le propuso al Mercosur negociar un tratado de libre comercio donde el Mercosur aún no se ha expresado. Y después, con respecto a bloque, tenemos Mercosur-ASEAN, que acá tuve que hacer una exploración, porque la verdad que muchas de estas cosas no la tenía presente, pero en el 2007 se hizo una primera reunión de cancilleres, entre los cancilleres del Mercosur y los cancilleres del ASEAN, y se decidió hacer encuentros formales más frecuentes. Y se realizó uno en 2008, fue más frecuente que en el 2007, bien. Después el segundo en el 2017 y el tercero no ha pasado. Tendría que ser antes del 2027 para que efectivamente fuera más frecuente, pero bueno, es un canal bloque a bloque que creo que de forma inteligente en algún momento se pensó diseñar y establecer y que no ha funcionado, no ha empezado a rodar. Por supuesto que es muy difícil coordinar tantos cancilleres, ¿no? en una reunión, pero bueno, quizás con mecanismos virtuales mediante, y si uno piensa una agenda constructiva, podría estar por ahí. Bueno, estos son todas las cuestiones abiertas que tiene el Mercosur, que abiertas, sacando Singapur, que está cerrado en los países del Mercosur, no sé cuándo va a ser, pero en Uruguay seguramente a partir del 15 de febrero el proyecto de ley que aprueba el Tratado de Libre Comercio, cuando esté la nueva legislatura, sea, sea remitido al Parlamento. Con respecto a Uruguay voy a hacer referencias muy breves porque me tocaba hablar del Mercosur. Es una región, como les dije, sumamente prioritaria para Uruguay. Somos complementarios y tenemos caminos bilaterales iniciados con muchos países de los que nombré y otros de los que no nombré. Y también está la solicitud de Uruguay de ingreso al CPTPP,
¿no? Que abarca algunos de los países que nombré y otros que no nombré, y algunos de los que están acá que les conté quedan afuera. Ahora, lo que también es cierto cuando uno ve la estrategia de Uruguay es que el mundo no, o los vínculos económicos, comerciales, políticos, no inician o terminan con un acuerdo, ¿no? Y Uruguay tiene poca presencia en esa zona del mundo, ¿no? Cuando uno analizamos el comercio sacando China, los vínculos comerciales son muy inferiores, controlando por tamaño, controlando por lo que quieran controlar, que los vínculos comerciales que uno diría que tiene Brasil, obvio, pero que tiene Argentina, que ha decidido, vamos a ver si está cambiando, pero ha decidido ser una economía cerrada hace 20 años, y igual en esa zona del mundo tiene mejores vínculos comerciales, controlando por todo lo que hay que controlar, que Uruguay. Eh, Uno entiende, queda lejos esa zona del mundo, etcétera, etcétera, pero en términos comparativos también tenemos poca presencia en ferias comerciales. Uno no quiere decir que se haya que ir a todo, hay que tener criterios serios y profesionales de selección de países y de ferias, y también de misiones oficiales de altas autoridades, ¿no? Es muy raro que ustedes vean ministros uruguayos en esa zona del mundo. Cada vez es más frecuente comparado con años atrás, pero aún falta comparado con otras zonas del mundo. Uno tiene que hacer todo ese trabajo diplomático de autoridades, no sé si existe el término, para poder abrir esos mercados, ¿no? Bueno, esa sería mi síntesis y me quedo por acá con el estado de situación. Espero no haberlos aburrido. Muchas gracias. Gracias, gracias Juan. No, no aburriste, la verdad que excelente, todo lo contrario. Así que creo que un pantallazo muy, muy bueno. Yo creo que no estaban previstas preguntas, pero me dan ganas de abrirlo, pero no tenemos tiempo tampoco. Así que lamentablemente va a quedar un poco para el debate también al final. ¿Eh? Para el café, o para el café, porque tenemos a las 11 un corte, 10:45 un corte para el café. Pero no, buenísimo, Juan, la verdad, el pantallazo. Y bueno, creo que había saludado ya a los embajadores y embajadas. Me faltó saludar a Valeria, la embajadora de Uruguay en Malasia, que llegó también a estar con nosotros. Y bueno, y sí, es verdad eso que decía Juan, vinculado a la importancia de viajar, de estar en estos. Cuesta, ¿eh? Es lejos, cuesta, hay que estar. Yo vengo de 3 semanas de estar en Asia y estoy cansado, debería estar de repente durmiendo ahora y es complicado, pero hay que ir. Y bueno, hay que reconocer que progresivamente, por lo menos algunos ministros han ido, ¿no? Han ido al sudeste asiático. Se puede rescatar, por ejemplo, lo de Matos, ¿no? Que ha estado muy presente en esta región del mundo, Matos, y con resultados concretos, Valeria, por supuesto, en Malasia, también en Indonesia, en términos de apertura. Ese es un paso.